noches, querida audiencia, bienvenidos a Mirando Lejos. El Paraguay está atravesando una situación compleja, en un tema que también de por sí es complejo, en un tema que desde antes de su construcción fue complejo, porque existieron problemas limítrofes entre el Paraguay y el Brasil. Estoy refiriéndome a la Itaipú binacional. La Itaipú, para muchos geopolíticos de la época, fue la solución de un problema limítrofe, y en segundo lugar también fue utilizar la posibilidad de generar a través de la materia, que es el agua, energía eléctrica. Entonces, en aquella época, estoy hablando de 1973, cuando se firma el tratado, luego aprobado por ambos parlamentos, fue un tratado que fue considerado, fue muy criticado por el sector de la oposición paraguaya por algunas asimetrías que reflejó el tratado, pero independientemente de cualquier cosa, después de más de 50 años de vigencia, de funcionamiento, de producir energía, no se puede negar que las dos grandes inversiones, los dos grandes patrimonios energéticos que tiene el Estado paraguayo de Itaipú Binacional, que hasta la fecha ha aportado mucho al Paraguay, en primer lugar, nuestra seguridad energética, y también Yacyretá, que es una represa aguas abajo con la Argentina de menor tamaño. Pero hoy en día estamos en un impasse diplomático. En un impasse diplomático que creo no le veo la razón de ser. Por unos comentarios que surgen en el Brasil, se insinúa de que los brasileños hackearon el sistema informático de Paraguay para descifrar cuál era la posición paraguaya con respecto al anexo C. Supuestamente esa denuncia la hace un periodista freelance de un diario del estado de Paraná. El presidente Lula aparentemente desliza un comentario diciendo el que le espiaba a los paraguayos hasta el 2022 era Bolsonaro. O sea, si le espiaba a los paraguayos, también nos pudo haber espiado a nosotros. Nosotros creo que de una manera improcedente, creo que pisamos el palito, nos tiraron un paco a piré, una cáscara de banana, nos hablamos y entramos en una discusión que no es nuestra. Tomamos como primera decisión abortar la mesa negociadora del anexo C. Y ese fue un grave error. A nosotros los paraguayos nos conviene la previsibilidad de las negociaciones de Itaipú. A nosotros los paraguayos nos conviene mucho más que a los brasileños tener seguridad energética. A nosotros los paraguayos nos conviene, no solamente a nosotros los paraguayos, le conviene también a los argentinos, porque si Itaipú no funciona bien o Itaipú no utiliza todo el agua que puede utilizar, pues Brasil tiene 45 reservorios de agua al norte, producimos menos energía en Itaipú y también producimos menos energía en Yacyretá, y eso significa menos ingresos en royalties, en compensación por cesión de energía y en regalías, en otras regalías. Entonces creo que por una cuestión de un chisme no podemos estar. Nosotros los paraguayos tenemos, sí, reconozco el canciller paraguayo como procede, no tanto el ministro de Industria, tiene que ser el canciller paraguayo, el que hable con su par brasileño y decirle, bueno, nosotros tenemos que saber de qué se trató esta insinuación, esta información de que Brasil hackeaba la información paraguaya. Que, dicho sea de paso, yo estuve en Itaipú y en Itaipú no hay nada que esconder en el sentido de hackear nada, porque las posiciones de los países con respecto a los temas siempre se discuten in sotto voce entre los directores, el directorio, la dirigencia política, y más de eso, está todo publicado en la prensa mayormente. O sea, si Brasil quiere espiar al Paraguay, no hace falta que le llame al 007 o a un espía en especial o establezca un sistema informático para espiar cuál es la posición paraguaya. Si por algo se quiere saber algo de Itaipú, es en todo caso para llamémoslo un complot internacional, una conspiración internacional que puedan desvirtuar el funcionamiento de la represa. Pero en sí mismo, ni Paraguay ni el Brasil están interesados en eso, porque nuestros sistemas económicos
tienen apetito de energía renovable, de energía de origen hidráulico, de energía eléctrica. Creo yo que el Paraguay, el gobierno paraguayo, el gobierno del presidente Santiago Peña, el ministro de Industria y Comercio, Javier Jiménez, y el canciller, porque el canciller tiene que estar en estas negociaciones, tenemos que estar hablando, sentándonos con el anexo, o sea, más allá de pedir todas las explicaciones, decirle, señores, cómo vamos a hacer que la energía paraguaya, porque se producen en dos sistemas, Paraguay produce y utiliza energía en 50 Hz, Brasil en 60. Nosotros, Itaipú se financió porque Brasil compraba la energía paraguaya, que se produce en 50 Hz. Lo que quiere decir que se tiene que convertir a 60. Hay una infraestructura eléctrica que se llama conversor. Nosotros tenemos que pedirle, y está dentro del tratado, a Brasil que ponga un conversor para juicio todos los organismos multilaterales que se han creado después de la Segunda Guerra Mundial. Desde Tucídides, en la guerra de Peloponeso, cuando las ciudades griegas peleaban entre ellas, Grecia, Esparta, etcétera, etcétera, Tucídides definió muy bien que el eje central de cualquier política exterior es el bilateralismo. Y nosotros tenemos que entender que en una política exterior lo prioritario es el bilateralismo. Cómo yo me relaciono con determinados países bilateralmente. Ese sigue siendo el eje central de las políticas exteriores. Vean ustedes cómo en Europa el mundo eslavo le responde a Rusia, y vean cómo otros países le responden a Alemania, Croacia, y cómo a Estados Unidos le responden determinados países. Lo que no podemos es creer en el multilateralismo o creer en que nosotros prioricemos la relación con Estados Unidos en detrimento de la relación con Brasil o en detrimento de la relación con la Argentina. Un amigo mío que nos va a visitar dentro de poco, estaba en Asia, hablé con él y me dijo, me sorprende cómo los asiáticos, a pesar de todas sus diferencias con Corea del Norte, la Corea dividida, Japón, y el recelo que tiene Japón con China continental y Vietnam, la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, cómo se está desarrollando una suerte de singularidad, se están zonificando. A nosotros no nos va a quedar otra cosa. Hoy en día el sur tiene ya no sé si la hegemonía de la influencia norteamericana. De Panamá en adelante diría que sí, porque están muy compenetrados con los Estados Unidos de Norteamérica. En el sur es más importante la presencia de China continental. De hecho, Paraguay, 30% de los productos que nosotros consumimos en Paraguay, productos terminados, vienen de China continental. Entonces nosotros tenemos que tener bien en claro cuál es nuestra prioridad. O es Brasil o Estados Unidos. Con Estados Unidos tenemos que hablar de lavado de dinero. Con Estados Unidos tenemos que hablar del combate al narcotráfico, pero con Brasil tenemos que hablar de Mercosur, tenemos que hablar de Itaipú, tenemos que hablar de las aguas, tenemos que hablar del control fronterizo, tenemos una agenda mucho más diversificada. Y nosotros estamos en este barrio, geográficamente hablando, no nos podemos mudar, no nos vamos a ir a otro lado. Estamos entre dos países muy grandes. Yo entiendo que debe ser también una prioridad de la política exterior paraguaya tener una relación con un país grande de esta zona, y es que sea Estados Unidos, una relación muy bien cuidada e inteligentemente. Pero creo que eso no lo podemos hacer en detrimento de la relación con Brasil. Tenemos más de 200.000 brasileños viviendo en Paraguay. Tenemos una zona fronteriza, tenemos un emprendimiento hidráulico compartido, y tenemos el comercio, y tenemos Mercosur, y tenemos muchas cosas más. Por eso creo que es el momento en donde el presidente de la República, el canciller de la República, el ministro de Industria y Comercio, tienen que tener una visión clara de a dónde quieren insertar Paraguay en este mundo que sigue siendo global, pero en este mundo en donde vemos que la geopolítica en algunos casos tiene mayor prevalencia que la globalización. Enseguida estamos con un gran director de cine argentino, galardonado, que quiere hacer cosas en el Paraguay, Daniel Burman, que vamos a hablar de cine, cultura, cine, literatura, cine, historia y cine política. Es un hombre joven de una vasta obra fílmica. Bueno, volvemos a Mirando Lejos. Te das cuenta que empezamos con el gran productor de tango, Horacio Piazzolla. Es un lujo. Un lujo. Daniel Burman, un placer de tenerte acá. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir al Paraguay, gracias por querer trabajar en Paraguay.
Gracias por querer, con un amigo en común, Andrés Gelón, en promover la industria fílmica en el Paraguay. ¿Y por qué se te ocurrió eso? Bueno, Andrés Geroz, amigo común. Andrés Geroz, sí. Hace años me viene hablando de Paraguay. Yo tuve siempre fui bastante inquieto y me gustó salir de los lugares de confort, y creo que uno también, sobre todo a partir de cierta edad, aprende mucho cuando uno sale de los lugares de control y conocidos y también interactúa con nuevas realidades, con ámbitos que son cercanos pero lejanos a la vez, que como pasa con Paraguay, con Uruguay. Tuve una experiencia muy buena en Uruguay con Yossi, filmando en plena pandemia, y vi todo lo que se podía hacer con una industria incipiente. Con Paraguay hace tiempo que tenemos ganas con Andrés de venir a hacer algo acá, y bueno, ahora de pronto, ¿viste? Los momentos históricos empiezan a confluir y hay más de un proyecto que todavía no puedo ampliar, que me ilusiona muchísimo y que me traen a Paraguay, así que estoy como en este viaje exploratorio, conociendo gente, muy sorprendido de todo lo que no conocemos de Paraguay, de la enorme potencia que puede tener como un polo relevante audiovisual en la región, enorme. Yo no sé cuán conscientes son de eso, pero realmente puede ser un gran próximo polo, digamos, de producción de industrias culturales. Y nada, tengo toda la intención de ser parte de ese proceso. Si me tenés 51 años, sos un hombre consagrado, ganaste el premio de Venecia, ganaste el Oso de Berlín, ganaste no sé cuántos premios, dirigiste a actores como Franchella, acabas de hacer una miniserie que a mí me fascinó, Ossic, el espía arrepentido, donde actúa Natalia Oreiro y un plantel muy importante de actores. O sea, dirigiste como director a grandes actores, tenés grandes producciones y obtuviste muchos premios. Cuando mirás atrás, ¿qué pensás de tu carrera? ¿Sos abogado de profesión? No me recibí, pero llegué a ser bachiller de Derecho. Hay dos cosas que trato de no hacer, que es, uno, la reflexión de lo que soy y lo que hago, porque ya bastante ego tiene uno. O sea, uno en esta profesión, el ego es lo que te mantiene vivo y es el combustible, pero como todo combustible te puede combustionar, ¿no? A vos también. Entonces, trato de, cuando me doy vuelta para atrás o cuando tengo alguna entrevista o hay algún reconocimiento y hay, no sé, videos de lo que hice en los últimos 25 años, trato de no mirar, primero porque siempre digo, ¿cómo pasó todo esto? Y nunca puedo creer todo el tiempo que pasó, no puedo creer la edad que tengo, porque creo que nos pasa a todos eso. Y no sé bien en qué momento pasó todo. Entonces me da como mucho vértigo eso. Soy bastante inconsciente en lo que hago y siempre trato de conservar esta energía desde el primer día. Y para mí cada película, cuando voy el primer día de rodaje, siento más o menos lo mismo que cuando filmé mi primera película. Y eso es porque no miro mucho para atrás, no quiero tener conciencia del recorrido. Creo que esa conciencia del recorrido te envejece, te daña y alimenta la peor parte de tu ego, ¿no? Decime una cosa, yo trabajé en varias cuestiones, pero trabajé con políticos. En los políticos el ego también existe, pero en los actores el ego hace algo exacerbado, porque digamos tiene que haber una especie de un narcisismo, digo yo, positivo, ¿no? En el sentido de salir, exponerse, lucirse. Todo es complicado trabajar con actores, decir, no, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. ¿Te obedecen? Me hace una muy buena pregunta. Yo honestamente creo que tengo el mejor trabajo del mundo. Yo amo lo que hago, o sea, no puedo creer que esto sea un trabajo, no puedo creer que con esto pueda mantener a mi familia, que con esto pueda vivir, o sea, es un juego maravilloso. El único momento que siento que estoy trabajando es cuando trabajo con un actor. Pero no lo digo peyorativamente, digamos, el trabajo realmente de un director es el trabajo con el actor. Porque hoy día lo técnico es un bien que uno puede adquirir. La belleza o la estética hoy día la compras. Digamos, no tiene es casi irrelevante, digamos, la belleza en lo cinematográfico. El actor es un otro, único, desconocido, que ni él se conoce, inestable, en el cual uno tiene que tender un puente. Siempre la imagen que tengo, como sabes, me gusta mucho la ingeniería y esas cosas, ¿no? Uno tiene que tender un puente móvil sobre ese otro que cada día viene diferente. Por eso descreo de los métodos para dirigir, porque es como famoso método para conseguir novia. O sea, no existe eso, ¿no? Uno tiene que, a ese otro que ese día está de una manera determinada porque se le murió el perro o porque nada, tuvo un problema con el vecino o no sabemos por qué,
tiene que generar un puente de comunicación y hacerle que interprete una música que uno tiene en la cabeza y uno no puede silbar, uno no puede emitir. Entonces y ese ego inestable que tiene, ese Chernobyl que tiene adentro, es el que lo hace un muy buen actor, pero también es el que lo puede inestabilizar demasiado. Entonces el verdadero trabajo de un director es manejar esa comunicación, pero finalmente no es diferente a lo que puede pasar quizás en la política, digamos, es entablar una comunicación con el otro, generar una empatía y que ejecute esa música que uno tiene en la cabeza. Pero, ¿y si el actor, digamos, insiste en que hay que hacer así? Histórico, digamos, tengo una lectura totalmente ecléctica y visceral, y creo que desde el contacto con léxicos de universos muy diferentes hasta ópticas opuestas de lo que uno piensa de la realidad, son los que te alientan. A mí me parece muy, muy importante, pero no la formación, obviamente un tipo que estudió letras, obviamente ayuda muchísimo, pero el leer de manera constante y tener una mirada inquieta del universo a través de la literatura. Mi sueño, ¿cuál era mi sueño? Mi sueño era ser escritor. Yo empecé escribiendo y me parecía algo demasiado sagrado. Y claro, y por eso empecé a convertir lo que escribía en guiones, porque el cine es una literatura efímera en la cual siempre se termina transformando en otra cosa. Vos escribís un guión que es descartable en un punto, como transforma en una película, y lo que filmás se monta, y después esa película es parte de la gente y nunca llega a asirse como algo real, ¿no? El cine. Ahora, una pregunta: ¿es la literatura el origen del cine, en el sentido de que el libro es, digamos, el útero donde sale una película de cine, o yo veo una película de cine y me voy a escribir un libro? No, yo creo que en el principio de todo está la palabra. La palabra, ¿verdad? En todo sentido. La palabra escrita, más que la visual. Sí, absolutamente. Por eso, de hecho, hay una gran discusión. Normalmente en la ortodoxia, digamos, de guión, los guiones se sentía, digamos, sin familia, buscaba la pertenencia y encuentra esa pertenencia en una comunidad donde él se infiltra para espiar. Exactamente, parte de un estado de orfandad, como en realidad partimos todos, y busca desesperadamente, como todos, una familia en que nos abrace, que nos convierta en algo. Y ese es el camino en el cual nos identificamos todos. Después el servicio de inteligencia, esa primera familia, es la comunidad judía que tiene que tener, pero podría funcionar en otros. Siempre parto de eso, de los caminos heroicos de los personajes, de los dilemas morales, de la falta, de la ausencia, nada que no haya descrito la filosofía. Ahora, hablaste de orfandad. Los seres humanos somos huérfanos, tenemos ese sentimiento de orfandad. Pues estoy trabajando mucho ese tema, yo por otra cosa, por otro libro. O sea, ¿por qué hablaste de orfandad? Josip era un huérfano. ¿Vos estás en el cine también por orfandad o por elección profesional? ¿Qué es la orfandad en el sentimiento? ¿Qué lugar ocupa ese sentimiento de orfandad? ¿Es algo en todos los seres humanos o en algunos seres humanos muy acentuado? Es un tema que a mí también me obsesiona. Hay algo que pasa más después de cierta edad, cuando los padres se van deteriorando naturalmente por el paso del tiempo y van emergiendo otros seres humanos detrás de los padres. Uno tiende a sentir lo que yo llamo una orfandad retroactiva, ¿no? Uno dice, pero mis padres no eran quienes yo creía, eran estos seres que se están deteriorando o mostrando partes que yo no conozco, y uno asume algo que realmente fue. Uno siempre ha sido huérfano, uno viene, la orfandad es parte, creo, intrínseca de nuestra existencia, y construimos desesperadamente, digamos, simulacros, digamos, de protección, de guarecernos en algo, en alguien. El más básico es la familia, nuestros padres, pero yo creo que ese sentimiento de orfandad estuvo siempre, que a veces está anestesiado por la familia. O sea, la esencia identitaria está un poco descendida del yo. Está el yo, cuando entra en conciencia, de alguna manera toma de esa caja de herramientas múltiples que es la identidad, que a veces se olvida, y sobre todo ahora que parece que toda la identidad es el género o la religión o la política, se olvida lo polifacético que es una caja de herramientas múltiples en la cual hay un montón de pedazos de identidad. Yo siempre pienso en la identidad, ¿viste? Cuando los niños empiezan a romper todos los juguetes y dejan pedazos que se terminan en una bolsa y queda... O sea, la identidad es un mosaico. La verdad es un mosaico con partes inútiles también.
O sea, que es lo que interesante, o sea, hay muchos restos en nuestra identidad. Restos de identidades pasadas, restos de contextos, restos reactivos a otras identidades. La temática de identidad debería enseñarse en los colegios qué es nuestra identidad, qué es aquello que vamos a buscar todavía y nunca vamos a encontrar, pero buscarlo es lo que es más parecido a nuestra identidad. No se habla de eso. Hoy día, si vos me das capaz a un chico qué es la identidad, digo, bueno, yo soy bisexual. Y va a decir, no, eso es parte de tu género. Se ha banalizado mucho la cuestión de la identidad, se ha reducido a cuestiones capaz, como te digo, de género, políticas o incluso musicales, digamos, o tribales de una ciudad. Y es muy importante porque es el camino que recorremos. Cuando vos ves en tu gremio de director de cine, hay que, digamos, tener un entendimiento del ser humano, ¿verdad? Para guiarlo, me imagino. Sí, mira, es muy interesante lo que decís, porque yo soy muy contradictorio en ese sentido, en todos. En ese sentido más, siempre digo más o menos en serio, en chiste, le digo a todos los actores, vénganse llorados de casa. Prefiero que vengas media hora más tarde ya llorado. O sea, que haga su que haga, claro. Que porque uno no puede administrar, pero no es cierto, porque cuando llegan le pongo el hombro para el llanto, porque, como te digo, uno trabaja con la vulnerabilidad del otro, la materia prima es, más allá del ego y el narcisismo, es sus historias, sus vulnerabilidades, toman al personaje o montan el personaje en sus llagas para que funcione eso, los pone reactivos emocionalmente. Entonces hay que administrar eso sin involucrarse demasiado, porque uno no es el terapeuta, digamos, es un punto de intermedio, pero sí haciéndose responsable de la emoción del otro. O sea, vos le estás diciendo a la persona, trae tu emoción acá porque esa va a ser tu herramienta de trabajo. Y no les puedes decir, pero ahora no me involucres en eso. Claro. Sí tenés que tener cuidado de no terminar haciendo terapia de grupo con cada actor, porque igual hay actores que llegan directamente con ese trabajo hecho en su casa y no te involucran, pero hay actores que de pronto te das cuenta que no pueden repetir una línea porque les rebota con algo de su infancia que como en el billar termina en una banda inesperada que les hace que eso sea muy doloroso, o sea afrontar algo que tenían tapado. O sea, es muy importante lo que pasa en un set de filmación. Ahora, un actor que a mí siempre me impresionó mucho, Al Pacino, o también Francella, que es humor, son personajes que, o sea, ellos tienen que, por ejemplo, en las películas de Arino, en muchas otras, ¿verdad? O la última tuya que la he visto, hay mucha densidad humana, este hombre que es joven, que quería tener ese, digamos, ese rito hebraico, pero había cambiado de sexo, bueno, tenía el mismo sexo, pero se sentía mujer. Hay mucho de eso en el cine de esta zona, en el cine hispano o en el cine europeo, que en el cine americano es una diferencia artificial equivocada la mía. No, eso sí tiene que ver con que en el cine europeo, en el cine latino, suele haber al comienzo de todo y al final de todo un autor, una persona con una necesidad imperiosa de contar algo y que se contamina positivamente con... Esa poesía es la inestabilidad humana de un hombre, ¿no? Y en Rusia el socialismo existente hacía un cine, una literatura muy vinculado a lo político. El arte tiene que ser algo, un fenómeno, digamos, no independiente, pero no debe ser herramienta de la política, debe ser herramienta de la historia, o tiene que ser una expresión artística, pero digamos que tenga en cuenta la realidad, pero no una herramienta para transformar la realidad. Yo te voy a contestar de una manera, porque tu pregunta es una flor de pregunta. Yo hago cine por lo mismo que voy al cine, que es para cuando salgo de ese lugar oscuro sentirme un poco mejor que como entré. Entonces, para mí la transformación política que uno hace es mejorar la calidad humana de las personas que hacen la obra primero y después que la consumen. Esas personas van a, veamos, si uno alimenta el alma de las personas, si uno hace que esas personas se conecten más con quienes verdaderamente son, esas personas van a ser personas y almas y sujetos mucho más útiles para que el mundo vaya en la dirección correcta. No, una película no va a cambiar el mundo. Yo siempre digo, no hay nada más irrelevante que una mala película.
Y no hay nada más relevante también en un punto que una buena película en sí. Por lo menos prefiero pensar eso. Y yo estoy mucho más orgulloso de la manera que le hablo a la gente con la que trabajo, a las condiciones laborales de la gente que trabajo, a qué hacen esas personas cuando vuelven a sus casas y qué sienten ellos al haber pasado 4, 6, 8 meses o un año conmigo en un proceso y cómo transforma cada una de esas 200 personas, 400 a veces son 1000. Creo mucho más en ese derrame emocional inmediato que en la idea, porque cuando uno quiere cambiar el mundo realmente no cambia nada y como siempre digo, mucho más fácil ir a salvar las ballenas en Australia que conversar 10 minutos con tu hijo cuando te hace una pregunta. Entonces, más que ir a salvar ballenas, digo, bueno, en el mundo inmediato de uno, ¿cómo influye el hacer? Ahora, cuando vos te traen un guión, te dicen, che, dirigí esto. Para vos la vida, o sea, se enmarca dentro de este guión, tiene que enmarcarse en un sentido que vos tenés de la vida, o para vos la vida es búsqueda de sentido, no tiene un sentido determinado. Vos como director, como intelectual, que sos un hombre culto, formado, forjado en la reflexión y en la lectura, en lo que ves, en lo que asimilás, en lo que aprendés en las interacciones humanas. Para vos la vida tiene un sentido, hay que ir hacia un mundo más humano, un mundo más, o el mundo no tiene solución, será siempre así, una porquería, ¿será el cambalache o hay un sentido, es búsqueda de sentido? La vida hay un sentido, el sentido es esa búsqueda de sentido, la creencia de que existe un sentido ya predeterminado e inalterable es un dogmatismo del cual yo no admito, porque sería alguna clase de idolatría de la cual no suscribo. Con esto no soy, tampoco soy un nihilista, creo que si comentas cómo está el mundo hoy, y bueno, no es un mundo en el cual yo hubiera venido, pero creo que hay algo siempre hay una ventana abierta en la condición humana que permite cambiarlo y trabajo en función de esa ventana de oportunidad que puedo yo no verla en mi vida. Pero no, lo que más me interesa cuando hago a veces un libro es entender otros sentidos posibles de la vida, porque seguramente en partes de esos sentidos ajenos y que me parecen que no son mi propio sentido, hay algo de mi búsqueda. O sea, creo que, digamos, yo creo en la pregunta, bueno, ¿para qué vinimos? Digamos, siempre digo, para tomar el agua no, para comer un buen bife tampoco. Incluso pienso en los placeres supremos que uno tiene. No pudo haber venido uno únicamente para eso. No sé para qué vine, el camino de la pregunta es lo más parecido a la respuesta. Entonces, todo aquello que me ayude en el camino ver las divergencias, los atajos o incluso los caminos sin salida, alimentan esa función de esa pregunta, ¿para qué vinimos? 51 años, 30 obras como guionista, productor, director. Estás, digamos, en la etapa, estás por empezar tu tercera juventud. Espero, yo trato de pensarlo así. Yo estoy viviendo mi tercera juventud. Pensá en tu legado como artista. Un artista diciendo, esto yo no voy a hacer porque esto va a ensuciar mi legado. No, para nada. No pienso en el legado de la obra. Sé que en 50 años mi obra va a ser, o lo que hice va a ser irrelevante. El único legado siempre le digo a mis hijos... Tu obra va a ser irrelevante y no te entristece esa idea. Para nada. Eso no puedes juzgar vos tampoco. Eso no lo puedes juzgar vos. No, pero... presente. Son todos mecanismos... Ahora, partamos que son todos mecanismos de defensa porque uno piensa en que uno un día no se va a levantar más y va a ser parte de la nada o parte de algo que no es el yo y la conciencia que hoy vivimos. Es tremendamente difícil de gestionar. Entonces, lo que prefiero pensar es que lo que queda de uno es cómo fue uno con el otro. Es tan simple como eso. O sea, el rastro, la huella de cómo uno fue con el otro, lo interpersonal, cómo uno se ha vinculado con la otredad, con ese otro que no es uno. Cómo uno se vinculó con uno, eso va a desaparecer en el abismo de la existencia. Pero tu obra es una manera que vos tenés de vincularte con otro, porque yo te conocí a vos a través de tu obra. No sabía, pero o sea, digamos, vos o sea, la obra que recibe un libro, una película, el que lo ve, o sea, recibe una influencia, hay una interacción. Yo puedo interpretar tu obra de manera diferente a la tuya, pero claro, estamos interactuando. Pero ¿a vos no te parece que, o sea, como los artistas, me acuerdo que hablé una vez con Mario Vargas Llosa, y él me decía, no, yo creo que ciertas obras mías van a tener, digamos,
un asomo de eternidad. Eterno ya no es más nada, digamos, con tantas cosas, pero vos no pensás, no haces tu obra pensando en una trascendencia, en una posteridad, no tenés hambre de posteridad, porque esto se va a encontrar tu obra o se va a encontrar toda la vida. Lo que pasa, bueno, primero no me puedo comparar nunca con Vargas Llosa. No, porque no tengo hambre de posteridad, tengo hambre de eternidad, me gustaría no morirme nunca, pero no para seguir haciendo películas. Si me dicen, bueno, voy a seguir viendo, pero voy a trabajar de médico cirujano extrayendo páncreas, digo, compro. Para mí, cuando yo hago una película y la termino de hacer una obra, hay algo mío que se extingue, una parte mía que se evapora y ya de hecho no las vuelvo a ver y me parecen hechas por otro en un punto, porque fui un otro. La transformación continua de uno. Por eso cuando es interesante lo que me decís, porque desde vos es una manera de vincularse conmigo cuando ves una película que hace 15 años, pero ese yo no me reconozco más, te vinculás con un otro Daniel Burman. Porque hay algo mío de la transformación que me hace ver aquello como algo ajeno, propio a la vez. Es como partes mías descartadas, son versiones del software 10.0, 12. Bueno, versiones antiguas, que no es que ahora me siento un hombre superado, soy un otro y aquello ya empiezas a tener una sensación de ajenidad. Por eso no puedo pensar en algo que hago como algo de posteridad. Capaz que hay un momento de la vida donde digo, yo ya soy más o menos esto y todo lo que haga me va a representar y voy a cambiar. Quizás si hablamos en 20 años, esta charla sea diferente. Pero, ¿y los premios que recibiste? ¿Con qué objetivo los recibiste? ¿Para promocionar las películas nomás? Mira, todos los premios están en una caja en la baulera de casa, y tengo como un arreglo con mi familia y con mi esposa de que nunca los premios están expuestos como parte de la vida. Digamos, si me preguntas quién soy yo, soy la persona que está gritando un domingo en pijama en mi casa, ¿por qué no me dejaron una palta o un cartucho de café? O sea, yo creo que el yo más parecido a mí es el que puede estar en lo doméstico, en la vida. El resto es una manifestación donde hay algo de personaje, hay algo de simulacro, que es algo propio, es producido, o sea, me da mucho orgullo, me encanta ganar un premio, pero inmediatamente como tiene cierto riesgo de alimentar las partes más oscuras de nuestro narcisismo, prefiero que quede ahí. En cada película, entonces quiere decir, o sea, a mí me pasa lo mismo cuando yo escribo y creo que no veo tampoco, no vuelvo a releer nada que escribí. Enajenas algo tuyo en cada película. Exactamente, entrego algo mío que no soporto, porque cuando hay a veces me preguntan, bueno, tenés varios proyectos, ¿cuál terminás haciendo? Es aquel que ya no soporto más no hacer. Hay un momento que hay una historia que me empieza a tomar y ya mi vida es más infeliz sin contar eso. Es una necesidad vital contarlo. Lo tengo que expurgar, lo tengo que sacar, lo tengo que, como decimos, enajenar, lo tengo que extirpar. Y ahí sigo aliviado. Por eso ya fue una parte mía, pero ya no me pertenece. Creados, artísticos, de lo que sea, ¿se nace o se hace uno? Yo no lo sé. La verdad que no tengo una respuesta para dar. Yo sé inquietud, como me está diciendo. Tengo que contar porque si no me siento mal, tengo que extirpar eso, tengo que enajenarlo, tengo que exorcizarme, eso tiene que salir fuera de mí. Yo creo que hay una inconformidad que uno tiene con su propia existencia y que en mi caso a través de la narración o el arte uno siente un alivio que le permite continuar a la etapa próxima y volver a abrirse a ver, bueno, ¿qué otra parte rota tengo? Creo que eso es parecido a ser un artista y que creo que capaz que hay algo de lo que uno nace que te lleva hacia ese lado, digamos. Yo la verdad que no sé qué podría haber hecho si no hubiera hecho esto que hago. Borges decía que, claro que escribía poemas y era muy corto todo lo que él escribió, más allá de su genialidad que está fuera de tela de juicio, ¿verdad? Pero Borges decía, bueno, y que me visita una musa, decía, como una suerte, me inspiro. ¿Vos te inspirás? ¿Te visitan las musas? Como idea inspiradora, no quise ser una mujer específica. No, mujer específica no. Sí tengo... Bueno, no hace falta que te confíes. No, tengo una mujer específica que es mi esposa, pero no. A mí me pasa que la inspiración, como dicen, me encuentra en el caos. Me encuentra manejando, llevando a mis hijos a la escuela en un momento en el cual no puedo escribir, en un consultorio médico cuando me están por llamar,
yo siempre admiro... No te pide permiso la inspiración. No, y aparte siempre admiro a esa gente que dice, no, me voy a escribir a una playa aislada. Digo, yo me voy a una playa aislada, primero me muero de depresión y de tristeza, y no puedo escribir nada. O sea, yo necesito el caos de lo cotidiano. Yo siempre escribo en esos pequeños espacios que le robo a lo doméstico, a lo cotidiano. O sea, ahí encuentro la creación. Pero tu vida es 24 horas al día, salvo cine, creación. Sí. No hace otra cosa en paralelo. No tengo un criadero de pollos, no tengo. No tenés nada. Tengo muchas ganas de tener alguna otra actividad. No sé, en alguna época engordé vacas, pero me duró poco. A la inspiración, ¿hay que ayudarle con la disciplina? Sí, absolutamente. La disciplina, el rigor y desconfiar de la inspiración. Desconfiar mucho de eso que viene y ver qué está detrás de eso. O sea que, digamos, estás permanentemente psicoanalizándote. No, ¿Es un psicoanalista o lo haces solo? Tenía un gran, pero falleció, así que ahora me quedé sin psicoanalista. O sea, me psicoanalicé 20 años. Pero yo creo mucho en la inspiración, pero también en la percepción de lo que te pasa alrededor, en los otros, en las señales que ocurren. A veces uno tiene una idea y la deja pasar, después ese tema vuelve a aparecer de una manera extraña con un comentario de otro. Hay un momento que uno dice, bueno, acá hay señales de que esto que quiero contar lo tengo que contar. Y a veces hay señales opuestas de que uno todavía no está listo. Me ha pasado muchas veces empezar con proyectos y sentir, no es el momento de mi vida para contar esto, todavía falta, y guardarlo. ¿Por qué cine es arte? Venís con preguntas complejas. Vos sos un hombre inteligente, sí, te puedo sacar jugo. Sí, yo creo que el cine es arte porque es una conjugación, digamos. A veces el día mi hijo me pregunta, me hizo una especie de reportaje, me preguntaba, bueno, ¿por qué me fue como me fue? Qué sé yo, estábamos repasando un poco de la vida, y yo le dije algo que no es falsa modestia, sino es real, que creo que se puede aplicar un poco al cine en general, que digo, mira, yo tuve una articulación virtuosa de virtudes mediocres. Muchas veces el cine articula elementos mediocres en el sentido más estricto de la palabra de una manera extraordinaria y crea algo que en esa conjugación es maravilloso y es único, ¿no? Muchas veces ves un plano en el cual hay un actor que no está especialmente vestido, un encuadre, pero hay algo en eso que genera una poesía única. Creo que la articulación, la combinación, el maridaje, ahí está la magia. Por eso hay algo en el cine de lo disperso, ¿no? Que tenemos muchos de los cineastas, que tiene que ver con eso, como que totalmente construimos y articulamos elementos que naturalmente no tienden a unirse, tienden a estar dispersos. O sea, que hay que ser artificioso, imaginativo. Estuvimos con un gran director de cine que se va a vincular mucho al Paraguay, consagrado a nivel internacional. Y como diría mi amigo Feliz, te agradezco por tu tiempo. Creo que te deseo mucho éxito en el Paraguay. Y como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche más.